Hola, ¿qué tal? Soy el alumno Diego Manuel Luna Montoya de la carrera de IMA, tercer semestre, y el día de hoy estaremos viendo un problema de la materia de mecánica vectorial estática, en este caso de la sección de problemas de repaso, el ejercicio 2.135, que en este caso nos dice, encuentre la magnitud y dirección de la resultante de las dos fuerzas que se muestran en la figura. Si se sabe que P es igual a 300 newtons y Q es igual a 400 newtons. Ok, aquí nos dan los datos y podemos ver una figura donde podemos ver estas dos fuerzas, ángulos entre ellos y una fuerza resultante aparente que tenemos que calcular. Comenzaremos con una estrategia de descomposición de vectores, en este caso de nuestras fuerzas P y Q, en sus componentes I, J y K. Y nos apoyaremos de datos que ya nos proporcionan como sus magnitudes y ángulos que hay entre sus ejes. Comenzando con la fuerza P, podemos ver que la fuerza más sencilla de identificar es en PY, ya que vemos que hay un ángulo de 30 grados que nos da directo esta componente. Sería el seno de 30 grados por 300 newtons, que nos daría 150 newtons en J. Para calcular Px y Pz, primero tenemos que determinar la magnitud de la proyección de P en XZ. ¿Y cómo hacemos esto? Pues obteniendo la magnitud de esta proyección, que equivaldría al coseno de 30 grados por 300 newtons. Lo podemos ver. Y esta magnitud nos serviría para encontrar a Px y Pz. En este caso, el seno de 15 grados podemos ver que le correspondería a Px, ya que es el cateto opuesto a estos 15 grados. Y el coseno de 15 grados pertenecería al cateto adyacente, que en este caso es nuestra componente en Pz. Y si nosotros hacemos estos cálculos con la magnitud de Pxz, podemos ver que obtenemos las componentes de nuestra fuerza P. En este caso, P equivaldría a menos 67.2431 newtons y Pz a 250.9548 newtons. En este caso, la componente de P en X sería negativa porque vemos que esta componente va en dirección contraria al eje positivo en X. Y ahora con la fuerza en Q hacemos el mismo procedimiento. Vemos que esos 50 grados ya nos dan directo su componente en Y, que sería 400 newtons por el seno de 50 grados, que sería 306.4177 newtons en J. Y necesitaremos la magnitud de la proyección de Q en XZ, que sería el coseno de 50 grados por 400 newtons, igual a 257.1150 newtons, para poder calcular las componentes QZ y QX. En este caso tenemos un ángulo de 20 grados que nos darían estas dos componentes. En este caso, para la propiedad seno de 20 grados correspondería a QZ, ya que, por así decirlo, es el cateto opuesto de este ángulo. Y la propiedad de coseno de 20 grados pertenecería a QX, ya que es el cateto adyacente de estos 20 grados. Y bien, multiplicando estas propiedades por la magnitud que ya determinamos, nos daría que en QX tenemos 241.6090 newtons en I y en PZ menos 87.9385 newtons. Negativo porque en este caso la componente va en dirección contraria al eje positivo en Z. Y bien, ahora con las componentes de nuestras fuerzas P y Q, podemos hacer una sumatoria de fuerzas de componentes en cada uno para determinar así las componentes de nuestra fuerza o vector resultante. Comenzando, por ejemplo, con X, que haciendo la sumatoria nos daría 174.367 newtons en Y. En Y, 456.4177 newtons en J y en Z, 163.016 3 newtons en K. Y en este caso así quedaría nuestro vector resultante ordenado como vector. Pero en este caso no nos pide en sí el vector, sino que nos pide la magnitud. Y pues la magnitud del vector R, ya conociendo todas sus componentes, podemos calcularla como la raíz de la componente en I al cuadrado más la componente en J al cuadrado más la componente en K al cuadrado. Y una vez sustituyendo, nos daría que la magnitud del vector R es igual a 515 newtons. Y para finalizar, determinaremos la dirección. Nos apoyaremos de las fórmulas de los cosenos directores que nos indican
que bueno, para cada coseno director en x, y, z, habría que tomar su componente respectiva y dividirla entre la magnitud total del vector. Bueno, en este caso, por ejemplo, en x sería dividir la componente en x entre la magnitud total. Y bien, solo quedaría despejar y sustituir. En este caso, el valor para el coseno director en x sería de igual a 70.2 grados. Para el coseno director en y a 27.6 grados y el coseno director en z 71.5 grados. Bien, por mi parte sería todo. Muchas gracias.